Lo que acaba de suceder sacudió los cimientos del regional mexicano y dejó a todos los presentes con la respiración contenida porque jamás imaginaron que un evento privado terminara convirtiéndose en un campo de batalla de egos donde Pepe Aguilar creyó tener el control absoluto pero terminó quedando exhibido frente a la mirada atónita de empresarios, colegas y fanáticos. Desde el inicio la tensión se sentía en el aire, Pepe se mostraba altivo, confiado, con esa mirada de superioridad que tantos critican. Convencido de que podía dictar cátedra y pasarle por encima a cualquiera que se interpusiera en su camino. Con tono burlón comenzó a cuestionar la calidad de las letras de Espinoza Paz, riéndose de sus rimas y despreciando su estilo como si fuera un entretenimiento barato para gente sin criterio. Muchos en el público intercambiaron miradas incómodas porque aunque algunos reían nerviosamente, sabían que lo que estaba ocurriendo no era una simple crítica, era una humillación disfrazada de consejo. Pepe estaba tan confiado en que Espinoza no respondería que se permitió ir más allá, lanzando frases cargadas de veneno, insinuando que los verdaderos cantautores no recurren a fórmulas fáciles ni a palabras comunes. Como si el éxito de Espinoza fuera un accidente sin mérito alguno. Pero lo que Pepe jamás calculó fue que el silencio de Espinoza no era señal de miedo, sino de paciencia. Y cuando por fin decidió hablar, todo el ambiente cambió. Con voz tranquila y sin perder la calma, Espinoza tomó el micrófono y con apenas unas palabras derrumbó la fachada de superioridad de Aguilar. Recordó que gracias a esas canciones que tanto despreciaban pudo sacar adelante a su familia, pagar estudios, cumplir sueños y darle a su madre la casa que siempre soñó. La fuerza de esas palabras atravesó la sala como un rayo y de inmediato el público quedó helado porque lo que acababa de decir no era un ataque, era una verdad imposible de refutar. Pepe perdió color, trató de mantener la compostura, pero Espinoza ya había comenzado a soltar verdades que nadie se atrevía a decir. Con calma, dejó claro que mientras algunos se refugian en apellidos y linajes, otros trabajan día y noche para ganarse el cariño de la gente y que al final la música no pertenece a los críticos, sino al pueblo que la canta. La llora y la celebra. El misil directo al apellido Aguilar fue devastador y los aplausos comenzaron a estallar en diferentes rincones del lugar. Algunos intentaban disimular, pero la ovación se volvió imposible de contener. Espinoza, con ironía y humor, remató recordando que en las fiestas más exclusivas, en esos eventos de apellidos rimbombantes, también se cantan sus temas a todo pulmón. La risa del público se transformó en un golpe certero contra Pepe, que apenas podía sostener la sonrisa forzada. El intento de Aguilar por recuperar terreno resultó inútil porque cada palabra que decía parecía hundirlo más, mientras Espinoza, sin perder la serenidad, se ganaba a todos con una mezcla de humildad y seguridad que nadie esperaba. Y la estocada final llegó cuando alguien del público pidió a Espinoza cantar a capela y él, sin dudar, arrancó con Lo intentamos. En segundos, el salón entero se transformó en un coro masivo, un coro que retumbó con más fuerza que cualquier argumento. Pepe, petrificado, solo pudo observar cómo la multitud se entregaba a Espinoza sin reservas, dejando claro que ahí estaba el verdadero poder, el poder que no se hereda ni se compra, el poder del cariño del pueblo. La incomodidad en el rostro de Pepe Aguilar era evidente, cada intento por recuperar protagonismo terminaba en un silencio incómodo, porque nadie quería escuchar más explicaciones cuando la verdad ya había sido dicha. El público estaba totalmente del lado de Espinoza Paz, aplaudiendo cada gesto, cada palabra, cada movimiento que reforzaba la imagen de un hombre que, pese a las críticas y los desprecios, había conquistado con su música lo que muchos con apellidos famosos jamás lograron. Los murmullos comenzaron a crecer. Había quienes decían en voz baja que por primera vez alguien se atrevía a poner en su sitio al poderoso Aguilar. Ese que siempre había tenido la última palabra y que solía caminar con aires de grandeza. Pero esa noche, frente a todos, el mito del apellido se desmoronaba y lo hacía de la manera más dolorosa posible, con la voz del pueblo como testigo. Algunos de los presentes incluso se levantaron para gritarle a Espinoza que él era el verdadero rey de las letras, que su música era la que llegaba al corazón y que su sencillez lo hacía grande. Pepe trató de interrumpir, pero cada palabra suya era opacada por gritos de apoyo hacia Espinoza, que con una sonrisa humilde agradecía sin necesidad de alzar la voz. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un empresario importante, conocido por patrocinar grandes eventos de la familia Aguilar, tomó el micrófono y felicitó públicamente a Espinoza, asegurando que su autenticidad era lo que el género necesitaba para seguir vivo.
Ese gesto fue un golpe fulminante para Pepe, porque demostraba que incluso aquellos que solían estar a su lado comenzaban a inclinarse hacia el cantautor sinaloense. El ambiente ya no era de tensión, era de celebración, una celebración espontánea que desbordaba el lugar como si todos hubieran estado esperando ese momento para liberarse de un dominio que parecía eterno. Espinosa, consciente de la magnitud de lo que estaba pasando, decidió cerrar con un mensaje directo, sin adornos. Mirando fijamente a Pepe le recordó que la música no es una competencia de apellidos ni de linajes, sino de historias, de sentimientos, de lágrimas y sonrisas compartidas. El silencio que siguió a esas palabras fue demoledor. Porque incluso los más fieles a la dinastía Aguilar no pudieron evitar reconocer que la razón estaba del lado del hombre que alguna vez fue menospreciado como un simple compositor de canciones fáciles. Pepe bajó la mirada, derrotado, con el orgullo hecho pedazos y la soberbia convertida en un peso imposible de cargar. Mientras tanto, Espinosa fue despedido con una ovación que parecía interminable, una lluvia de aplausos y gritos que lo elevaron como el verdadero vencedor de la noche, no por haber humillado, sino por haber defendido con dignidad lo que representa su música. Esa noche quedó marcada en la memoria de todos los presentes, no como un simple encuentro entre dos figuras del regional mexicano, sino como el instante en que el pueblo eligió a su voz, a su representante. Y dejó claro que ningún apellido por poderoso que sea puede contra el corazón de la gente. El eco de los aplausos seguía retumbando incluso cuando Espinosa ya había dejado el escenario. La multitud continuaba coreando su nombre como si no quisieran que ese momento terminara jamás. Pepe Aguilar permanecía en su asiento, intentando ocultar la incomodidad con una sonrisa forzada, pero todos sabían que había quedado marcado por una derrota pública que difícilmente podría borrar. Los comentarios no tardaron en inundar el ambiente. Había quienes aseguraban que lo que acababan de presenciar era histórico, un antes y un después en el regional mexicano. Porque nunca nadie había tenido el valor de enfrentar de esa manera a la dinastía Aguilar. Los videos comenzaron a circular de inmediato. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos con miles de usuarios aplaudiendo la valentía de Espinosa y criticando la arrogancia de Pepe. Se desataron debates intensos, algunos defendiendo al apellido por tradición, pero la gran mayoría reconociendo que el verdadero ganador era aquel hombre que venía desde abajo y que con esfuerzo y talento había conquistado corazones sin necesidad de un legado familiar. Los medios de comunicación hicieron eco del enfrentamiento, destacando que lo que se vivió no fue solo una diferencia de opiniones, sino un choque generacional y cultural que expuso la fragilidad de los privilegios heredados frente a la fuerza del trabajo genuino. En los días siguientes, cada aparición de Espinosa Paz era celebrada como si se tratara de un héroe popular, mientras que Pepe Aguilar enfrentaba críticas, burlas y comparaciones que lo colocaban en una posición incómoda. Los fans no perdonaban. Repetían una y otra vez el momento en que Espinosa con calma y humildad lo había desarmado con verdades simples pero contundentes. La narrativa ya estaba escrita, el pueblo había hablado y había elegido a su voz. Y así, lo que parecía un encuentro más se convirtió en uno de los episodios más comentados y polémicos en la historia reciente del género, dejando claro que la música no se mide por linajes, sino por la conexión real con la gente. Esa noche quedó grabada como el instante en que Espinosa Paz no solo defendió su legado, sino que demostró que ningún apellido, por grande que sea, tiene la fuerza suficiente para opacar al corazón del pueblo. Lo que acaba de ocurrir entre Pepe Aguilar y Espinosa Paz no solo sacudió al regional mexicano, sino que dejó a todo un país con la boca abierta. Porque lo que parecía un simple roce de opiniones terminó convirtiéndose en una humillación pública que quedará grabada como una de las más épicas del espectáculo. Todo sucedió en un evento privado lleno de empresarios, artistas y medios, donde Pepe, con esa actitud de juez supremo, creyó que era el momento perfecto para dar cátedra y arremeter contra Espinosa, lanzando frases disfrazadas de consejos que en realidad eran dardos envenenados. Se burló de sus letras, calificó su música de básica y hasta lanzó la indirecta de que los verdaderos cantautores no riman amor con dolor. El público rió con incomodidad, pero la tensión ya estaba sembrada. Pepe estaba confiado, convencido de que Espinosa no respondería, pero se equivocó. El sinaloense, con su calma característica, esperó el momento exacto y le dio la vuelta a la escena. Tomó el micrófono y, con voz serena, recordó que gracias a esas canciones que tanto critican pudo mantener a su familia, pagar universidades y regalarle a su madre la casa de sus sueños. El golpe fue seco,
directo al corazón y sin necesidad de insultar. La sala entera se heló y Pepe empezó a perder color. Espinosa no se detuvo. Dejó claro que algunos creen que el éxito se mide en apellidos y linajes, pero la gente busca canciones que los hagan sentir. El misil al apellido Aguilar fue brutal y los aplausos no se hicieron esperar. Luego remató con humor al recordar cómo en fiestas de famosos de apellido rimbombante también se cantan sus temas como himnos. El público explotó en carcajadas mientras Pepe se desmoronaba intentando mantener la compostura. Cada intento de Aguilar por recuperar terreno se volvía en su contra, mientras Espinosa, sin alzar la voz, se ganaba a todos con humildad y picardía. Y la estocada final llegó cuando alguien del público le pidió a Espinosa cantar un fragmento a capela. Sin dudarlo, arrancó con "Lo intentamos" y en segundos el salón entero se transformó en un coro colectivo, espontáneo, poderoso, imposible de ignorar. Pepe quedó petrificado, incapaz de competir contra ese cariño genuino que no se compra ni se hereda. Los videos volaron en redes y los titulares fueron demoledores. El pueblo eligió, el apellido no alcanza, Espinosa humilla con humildad. Pepe intentó cantar después, pero ya era tarde, el contraste fue devastador, él rogando al público que lo acompañara y Espinosa logrando que lo siguieran sin pedirlo. El linaje se ahogaba frente al poder de lo auténtico. En redes no hubo piedad, memes, burlas, comparaciones y hasta el hashtag almohadilla cualquiera como Espinosa, que se volvió tendencia nacional. Artistas jóvenes aplaudieron la lección, críticos hablaron de humildad venciendo a la soberbia y los fans convirtieron a Espinosa en héroe popular. Mientras Pepe intentaba justificarse en entrevistas diciendo que cualquiera se siente compositor, Espinosa subía un video desde su rancho, guitarra en mano, rodeado de gallinas, cantando una canción inédita que hablaba del pueblo, del esfuerzo y del corazón. Fue la respuesta más elegante y letal, sin nombrar a nadie, dejó claro quién había ganado. El contraste se viralizó como el rancho contra la mansión y hasta programas serios de televisión usaron la historia como ejemplo de cómo la autenticidad siempre vence al ego. El reto almohadilla cántale como Espinosa arrasó en redes y miles de personas corearon sus canciones a capela, mientras los memes convertían a Pepe en villano derrotado. La conclusión fue inevitable. Espinosa Paz salió consagrado, demostrando que no necesita apellidos, que no necesita linaje, porque ya tiene lo más importante, el respaldo del pueblo. Pepe Aguilar, con todo su talento, tendrá que cargar con esta vergüenza pública como una mancha en su trayectoria, un recordatorio eterno de que la soberbia nunca gana frente a la sencillez. Lo que intentó ser un ataque terminó siendo su propia humillación. Y la moraleja quedó escrita para siempre: nunca subestimes al que viene desde abajo, porque cuando trae al pueblo en la voz, ningún apellido puede salvarte. La incomodidad en el rostro de Pepe Aguilar era evidente. Cada intento por recuperar protagonismo terminaba en un silencio incómodo, porque nadie quería escuchar más explicaciones cuando la verdad ya había sido dicha. El público estaba totalmente del lado de Espinosa Paz, aplaudiendo cada gesto, cada palabra, cada movimiento que reforzaba la imagen de un hombre que, pese a las críticas y los desprecios, había conquistado con su música lo que muchos con apellidos famosos jamás lograron. Los murmullos comenzaron a crecer. Había quienes decían en voz baja que por primera vez alguien se atrevía a poner en su sitio al poderoso Aguilar. Ese que siempre había tenido la última palabra y que solía caminar con aires de grandeza. Pero esa noche, frente a todos, el mito del apellido se desmoronaba y lo hacía de la manera más dolorosa posible, con la voz del pueblo como testigo. Algunos de los presentes incluso se levantaron para gritarle a Espinosa que él era el verdadero rey de las letras, que su música era la que llegaba al corazón y que su sencillez lo hacía grande. Pepe trató de interrumpir, pero cada palabra suya era opacada por gritos de apoyo hacia Espinosa, que con una sonrisa humilde agradecía sin necesidad de alzar la voz. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un empresario importante, conocido por patrocinar grandes eventos de la familia Aguilar, tomó el micrófono y felicitó públicamente a Espinosa, asegurando que su autenticidad era lo que el género necesitaba para seguir vivo. Ese gesto fue un golpe fulminante para Pepe, porque demostraba que incluso aquellos que solían estar a su lado comenzaban a inclinarse hacia el cantautor sinaloense. El ambiente ya no era de tensión, era de celebración, una celebración espontánea que desbordaba el lugar como si todos hubieran estado esperando ese momento para liberarse de un dominio que parecía eterno. Espinosa, consciente de la magnitud de lo que estaba pasando,
decidió cerrar con un mensaje directo, sin adornos. Mirando fijamente a Pepe le recordó que la música no es una competencia de apellidos ni de linajes, sino de historias, de sentimientos, de lágrimas y sonrisas compartidas. El silencio que siguió a esas palabras fue demoledor, porque incluso los más fieles a la dinastía Aguilar no pudieron evitar reconocer que la razón estaba del lado del hombre que alguna vez fue menospreciado como un simple compositor de canciones fáciles. Pepe bajó la mirada, derrotado, con el orgullo hecho pedazos y la soberbia convertida en un peso imposible de cargar. Mientras tanto, Espinosa fue despedido con una ovación que parecía interminable, una lluvia de aplausos y gritos que lo elevaron como el verdadero vencedor de la noche, no por haber humillado, sino por haber defendido con dignidad lo que representa su música. Esa noche quedó marcada en la memoria de todos los presentes, no como un simple encuentro entre dos figuras del regional mexicano, sino como el instante en que el pueblo eligió a su voz, a su representante. Y dejó claro que ningún apellido por poderoso que sea puede contra el corazón de la gente. El eco de los aplausos seguía retumbando incluso cuando Espinosa ya había dejado el escenario. La multitud continuaba coreando su nombre como si no quisieran que ese momento terminara jamás. Pepe Aguilar permanecía en su asiento, intentando ocultar la incomodidad con una sonrisa forzada, pero todos sabían que había quedado marcado por una derrota pública que difícilmente podría borrar. Los comentarios no tardaron en inundar el ambiente. Había quienes aseguraban que lo que acababan de presenciar era histórico, un antes y un después en el regional mexicano. Porque nunca nadie había tenido el valor de enfrentar de esa manera a la dinastía Aguilar. Los videos comenzaron a circular de inmediato, las redes sociales explotaron en cuestión de minutos con miles de usuarios aplaudiendo la valentía de Espinosa y criticando la arrogancia de Pepe. Se desataron debates intensos, algunos defendiendo al apellido por tradición, pero la gran mayoría reconociendo que el verdadero ganador era aquel hombre que venía desde abajo y que con esfuerzo y talento había conquistado corazones sin necesidad de un legado familiar. Los medios de comunicación hicieron eco del enfrentamiento, destacando que lo que se vivió no fue solo una diferencia de opiniones, sino un choque generacional y cultural que expuso la fragilidad de los privilegios heredados frente a la fuerza del trabajo genuino. En los días siguientes, cada aparición de Espinosa Paz era celebrada como si se tratara de un héroe popular, mientras que Pepe Aguilar enfrentaba críticas, burlas y comparaciones que lo colocaban en una posición incómoda. Los fans no perdonaban, repetían una y otra vez el momento en que Espinosa con calma y humildad lo había desarmado con verdades simples pero contundentes. La narrativa ya estaba escrita, el pueblo había hablado y había elegido a su voz. Y así, lo que parecía un encuentro más se convirtió en uno de los episodios más comentados y polémicos en la historia reciente del género, dejando claro que la música no se mide por linajes, sino por la conexión real con la gente. Esa noche quedó grabada como el instante en que Espinosa Paz no solo defendió su legado, sino que demostró que ningún apellido, por grande que sea, tiene la fuerza suficiente para opacar al corazón del pueblo. Espera, te recomiendo suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique de todos los videos que subo para que te enteres de todos los chismes y problemas